Poco Importante, un podcast de retórica. Bienvenidos a un nuevo podcast de Poco Importante. En el día de hoy pues estoy yo sola, pues por eso, porque estamos ambas de Erasmus y es difícil conseguir a gente, pero no pasa nada. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bien, pues vamos a hablar de la gentrificación, del concepto de gentrificación y de en lo que deriva. Y por tanto en vivienda, en lo complicado que es conseguir como estudiante piso en Madrid, en Barcelona o en las grandes ciudades por lo caro que está todo y la especulación que hay con respecto al tema de la vivienda, y un poco de turismo, bueno, un poco no, bastante de turismo masivo en Canarias, o sea, turismo masivo con movimiento, pero vamos a especificar en Canarias, primero porque soy canaria y después porque dentro de España es la comunidad en la que más se está, o de las comunidades en las que más se está viendo. Entonces, ¿qué es la gentrificación? Para empezar un poco delimitando un poco el concepto. La gentrificación es cuando las definiciones no se pueden empezar así, pero es la renovación, ¿no? O sí, la revalorización de una zona, o puede ser normalmente una gran ciudad, que hace que una población normalmente con mayor capacidad adquisitiva se desplace a esa zona que se revaloriza y la propia gente pues tenga que moverse a otras zonas quizás un poco más periféricas por no poder permitirse competir a nivel económico contra las otras personas. Es decir, como un desplazamiento de tu propia ciudad o de tu propio pueblo o lo que sea. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Que en las grandes ciudades en España a día de hoy hay un problema de vivienda porque cada vez más suben los precios y la gente no tiene la capacidad adquisitiva para poder permitírselo. Quiero decir, por ejemplo, como estudiante, los pisos de estudiantes en Madrid, que es donde yo estudio y donde más puedo especificar, pero sé que en Barcelona es muy parecido, igual alquilar una habitación en Madrid, y ni siquiera Madrid centro-centro, pero Madrid en una zona relativamente buena, te puede costar 700 euros, 800 y con suerte. O sea, encontrar un piso más barato, en plan, por 500 euros. O sea, no un piso, una habitación. O sea, todo esto, evidentemente, compartiendo piso con 3 personas, 4, lo que sea. Encontrar una habitación por menos de 500 euros en Madrid es hashtag misión imposible. Y si no, ya te tienes que ir a las periferias, como puede ser Getafe, que por ejemplo, donde yo he estado los 2 primeros años, 2 años y medio, que ya puedes encontrar un piso por 300, 400, más o menos. Y aún así, además, tú dices, vale, 300, 400, pero la habitación, te aseguro, y el piso no vale lo que estás pagando. Y en Madrid pasa lo mismo, o sea, no vale lo que estás pagando. O sea, evidentemente es especulación y los precios se disparan y la vivienda y el inmueble en sí no vale por lo que se vende, bueno, por lo que se alquila en este caso. Y esto evidentemente es un problema grave porque como estudiantes primero tenemos que vivir para poder estudiar. Por ejemplo, yo estudio políticas, ¿no? Y soy canaria, y en Canarias no hay la carrera de políticas, entonces 100% voy a tener que salir. Si me lo puedo permitir, claro que esa es otra, y hay mucha gente que no estudia lo que quiere porque no se lo puede permitir, pues 100% te vas a tener que pagar una habitación. Y si esa habitación va a costar la mitad del sueldo de tu madre o de tu padre, es que algo a nivel sociedad estamos haciendo mal, a nivel político. Entonces, que tienen que llegar, es verdad que ya hay una nueva ley de vivienda, la primera ley de vivienda como tal que ha existido en España, pero claro, eso todavía no se ve reflejado en el día a día. O sea, yo estoy buscando piso ahora para el año que viene y... hola, está la cosa complicada. Por otra parte, lo que estábamos hablando, yo y mis múltiples personalidades, supongo, de turismo masivo, ¿vale? ¿Qué es el turismo masivo? ¿Qué es lo que está pasando en Canarias? Que además, lo que me molesta a mí mucho es que a nivel internacional, o dentro de la península, como que se malinterprete y se piense que es un movimiento en contra del turismo como concepto, cuando esto no es cierto. O sea, en Canarias, o sea, no Canarias vive el turismo siempre ha vivido de Canarias y evidentemente no hay ningún problema en ello porque sabemos que es un sector muy predominante en las islas, pero eso no quiere decir que no haya alemanes, ingleses y de otras nacionalidades que se quieran jubilar en Canarias y por eso alquilen viviendas o que se construyan numerosas viviendas vacacionales que impidan que la gente pueda vivir en su propia isla, que los precios se encarezcan un montón. O sea, Canarias a día de hoy es la 4ª comunidad autónoma con los precios de vivienda más elevados. O sea, por delante solo está Madrid, Barcelona, Madrid, Cataluña
y Baleares, pero teniendo en cuenta de que esas 3 comunidades tienen unos salarios mucho más elevados, o sea, Canarias es de las comunidades más precarias. Entonces, todas las manifestaciones estas masivas que han habido en estos últimos años, más o menos los últimos 3 años, o sea que incluso no solo han sido en España, sino en Europa, ha habido manifestaciones por el movimiento de Canarias. Es verdad que se han malinterpretado y, por ejemplo, en una prensa de Reino Unido salió algo como: en España o en Canarias no quieren a los turistas. Hola, no los queremos de qué, simplemente queremos poder vivir en nuestra comunidad y que haya oportunidades laborales y que no me cueste un riñón y medio alquilar una vivienda solo porque haya 3 guiris, bueno, 3 guiris no, 400 guiris que quieran vivir su mejor vida, que yo lo entiendo, porque Canarias es increíble, buen clima, buena gente, buena comida, ok, pero lo que no puede, o sea, es insostenible sino una situación, es un territorio limitado en espacio, en el cual si se siguen construyendo, por ejemplo, viviendas vacacionales, o si las viviendas que se destinan, o sea, que existen y que no están ocupadas, se destinan a Airbnb, pues es un problema. O sea, evidentemente es un problema. Y otra cosa es que además dentro de los programas electorales, ¿no?, y del discurso de los políticos en Canarias no se encuentra esto como una gran problemática. O sea, es verdad que a nivel nacional, dentro de algunos partidos sí se habla del problema de la vivienda. Bueno, en general en todos los partidos se habla del problema de la vivienda. Otra cosa es que se enfoque desde la izquierda y de la derecha de distintos puntos de vista, obviamente. Y generalmente se intenta regular más desde la izquierda, porque evidentemente son más liberales los del PP, por ejemplo. Pero en Canarias, Coalición Canaria, Nueva Canaria, no consideran que esto sea una problemática excesivamente importante. O sea, o no excesivamente importante, sino que haya que regularizar. O sea, yo hice una entrevista para Retórica, que es la otra cuenta que tenemos de política, que no es tan de opinión, sino más información objetiva. Yo le hice la entrevista a un diputado de Coalición Canaria, ¿no?, en el Parlamento de Canarias, y cuando le pregunté que si él creía que existía un problema con respecto al turismo a día de hoy, él afirmó que no, que a día de hoy no existe ningún problema con respecto al turismo, que es cierto que hay precariedad en Canarias y que es algo que hay que abordar, pero que el turismo no es el principal problema como tal. Después, evidentemente, le preguntas a otra gente, sobre todo a gente de a pie que vive en Canarias y que sabe de lo que se vive en las calles, y ya la respuesta es distinta. Es que tú vas al sur, yo soy de Gran Canaria, tú vas al sur de Gran Canaria y los carteles están en inglés, en alemán. O sea, las farmacias están en alemán, apoteque o como se diga, pero vaya, que están en alemán, en plan, o sea, me parece fuerte que la mitad, o sea, o gran parte de una isla se destine ya directamente a turistas. O sea, que tú llegas y también hay grandes posibilidades de que te vayan a hablar en inglés. Hola, en plan, ¿por qué iba a ser más probable que en un lugar se hable, es que ni siquiera inglés, alemán, un tercer idioma, que español? Yo es algo que me genera cuanto menos ansiedad, quiero decir. Y ya no es por la movida esta, porque también he escuchado alguna que otra vez discursos de, claro, porque la inmigración irregular sí, pero los turistas no. O al revés, quiero decir, en la derecha el sí, caben no sé cuántos turistas, no sé qué, no sé cuánto, porque invierten, pero inmigración, y cuando digo inmigración ya no solo me refiero a irregular, sino en general, no. Es que, o sea, yo considero que cuando se habla del problema de inmigración en España, por la situación geográfica en la que se encuentra, y sobre todo en Canarias, dentro del problema de inmigración, por supuesto que una parte es la inmigración irregular, pero es que otra gran parte es este tipo de turismo, que encima es turismo que pretende quedarse. O sea, que hay que tener cuidado cuando se habla de lo que se habla, que parece que cuando hablamos de inmigración, solo nos referimos a la pobre gente que lleva en patera, de Senegal, de Marruecos. Pero es que el alemán que viene aquí con la crema del sol,
a quedarse 4 años en una vivienda vacacional en el sur, también forma parte del problema que existe con respecto a la inmigración en España. Y es como que eso en el discurso político y en la narrativa política se ignora. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Porque el episodio de hoy va a ser más corto. Ya les prometemos que a partir de la semana que viene intentaremos grabar siempre o casi siempre no va a ser posible, pero casi siempre con gente, y que sean episodios más largos, de 20 minutos, media hora, pero el de hoy va a ser más corto. Pero la conclusión a la que tenemos que llegar es, primero, que en el discurso político se hable del problema de la gentrificación y del problema del turismo masivo, y de que hay que regularizar la inmigración. La inmigración como concepto. Ya cada cual puede tener distintas opiniones con respecto a, pues, las distintas temáticas dentro de inmigración y la procedencia, y cada cual con lo suyo. Pero que es importante que se considere un issue, issue se llama, o sea, issue es problema, ¿no? Pues, pero en ciencia política se utiliza la palabra issue. Un issue dentro de la agenda política actual. Y después que la gente sea consciente de que no es turismofobia. O sea, es como que la gente ubica muy bien cuando existe el racismo y cuando no, o se les olvida, en plan, sí, pero la turismofobia es como que se achaca desde un principio, cuando no es cierto. Simplemente es hablar de coño, es que igual también hay que regularla. Y yo con esta reflexión me despido en el día de hoy. Probablemente, bueno, no sé si el próximo que voy a grabar yo va a ser con mi amiga Claudia, que también estudia algo relacionado con internacionales, sobre humanidades como concepto y cómo se infravaloran desde el mundo de la ciencia. No sé de qué hablará Sara en el próximo episodio, pero nos vemos.